Felipe Chavarro Polanía Inc. Audiolibros gratuitos en nuestro sitio. El Espíritu Santo. Copyright 2020. El trabajo del Espíritu Santo es una necesidad de nuestra salvación. L. R. Shelton Jr., 1923-2003. En nuestros mensajes anteriores, les mostramos a partir de la palabra de Dios que el Espíritu Santo debe obrar en nuestros corazones la salvación que Dios da a los pobres pecadores, porque cada uno de nosotros es totalmente depravado, muerto en delitos y pecados, y yace enterrado en la tumba del pecado. Todo hombre no renovado está totalmente cautivo por Satanás a su voluntad, y por lo tanto, por necesidad debe ser resucitado por un poder más allá de sus propias fuerzas y mayor que el de Satanás, su esclavizador. También les hemos mostrado que la obra del Espíritu Santo, tal como se describe en Juan 16, 8, 11, es amonestarnos, sancionarnos y convencernos del pecado, de la justicia y del juicio, para que conozcamos nuestra necesidad del Señor Jesucristo, que ha sido establecido como nuestro justiciero y libertador del pecado, y así su poder, dominio y presencia comiencen a obrar en nosotros. Te hemos mostrado también que el Espíritu Santo debe convencernos de la atrocidad del pecado de la incredulidad, porque despoja a Dios de sus gloriosos atributos y despoja a Cristo de su gloria y autoridad como Hijo eterno de Dios y Señor de los vivos y de los muertos. Ahora, en esta sección, me gustaría poner ante nuestros corazones el lugar que las Escrituras dan a la obra del Espíritu Santo en todas las fases de la salvación que Dios da en Cristo. Rezo para que aquel a quien se le ha dado la oportunidad de abrirnos los ojos, el propio Espíritu de la verdad, nos abra hoy todos los corazones para ver esta verdad de la necesidad de su obra. Las Escrituras declaran claramente en 1 Corintios 2, 11, 14, 13 estas palabras: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De nuevo, las Escrituras declaran en 1 Corintios 12:3 que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí tenemos la mayor prueba de la necesidad de su obra. No llamaremos a Jesús Señor de una manera verdaderamente salvadora, a no ser por la obra del Espíritu Santo. Ningún hombre coronará a Jesucristo como el Señor de su vida hasta que su voluntad se rompa, hasta que sea llevado a ver y conocer su condición completamente perdida sin Cristo. Solo el Espíritu Santo nos hace dispuestos en el día de su poder. Nos da lo que Dios requiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. En el asunto del nuevo nacimiento, es imperativo que el Espíritu Santo trabaje, ya que las Escrituras lo declaran claramente en Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo en esta ocasión le preguntó a nuestro Señor ¿cómo se podría lograr esto?, se le dijo que era por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Al describir esta misma cosa, leemos en 1 de Pedro 1:23 estas palabras: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra de la verdad, y la planta en el corazón del pecador a quien salvará. Y esa semilla, esa palabra regada y alimentada por el Espíritu Santo, brota para la vida eterna. El nuevo nacimiento no es una decisión que tomes, no es un sentimiento que tengas, ni es algo que puedas producir por cualquier trabajo que puedas realizar. No, es la operación del Espíritu del Dios vivo en tu corazón lo que produce este nuevo nacimiento. Y para hacerlo,
usa la palabra de Dios, la palabra de la verdad. Nuestro Señor, en Juan 3:8, declaró a Nicodemo que la operación del Espíritu Santo en el corazón del hombre es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El trabajo en el corazón del hombre es realizado por el Espíritu Santo a su manera y a su tiempo, porque Él es soberano. Permítanos darle una ilustración de esto. En Lucas 1, encontramos la historia de la visita del ángel Gabriel a María, la mujer virgen que estaba comprometida con José. Cuando Gabriel anunció a la Virgen María que iba a ser madre del Mesías, su pregunta fue, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 34. La respuesta de Gabriel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 35. María sabía una cosa, si es que sabía algo, y era que sin el esperma masculino era tan incapaz de producir un niño por sí misma como cualquier mujer. Sabía que podía rezar, rogar, hacer toda clase de penitencia, negarse a sí misma todas las cosas, pero sin el esperma masculino unido a su semilla femenina, la cosa era imposible. Sabía que aunque viviera hasta los 100 años de edad, no podría producir un hijo por sí misma. Entonces se le dijo que el Espíritu Santo lo haría. Él vendría sobre ella, la cubriría con su sombra, pondría el esperma masculino en su vientre. Él la protegería, y ese santo ser que nacería de ella se llamaría el Hijo de Dios. Como ocurrió en el nacimiento de nuestro Señor en el vientre de la Virgen María, así ocurre en el nuevo nacimiento, o el nacimiento de nuestro Señor en nuestros corazones. Cristo se forma en nosotros, como una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, Efesios 2 del 8 al 14, Gálatas 4:19. Por esto mismo, el nuevo nacimiento debe ser hecho por el Espíritu Santo. Podemos mendigar, orar, hacer toda clase de obras, vivir vidas moralmente limpias, ir a la iglesia, ser bautizados, comulgar, predicar, enseñar, dar nuestro dinero y nuestros cuerpos a la obra del Señor, renunciar a todo lo que está bajo el sol, pero no podemos producir el nuevo nacimiento. No podemos plantar la semilla, regar la semilla, dar vida a la semilla ni formar a Cristo en nosotros sin que el mismo dador de vida haga la obra. Esta es la obra necesaria del Espíritu Santo. ¿Qué dicen las Escrituras? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Alabado sea el Señor. Cuando Él ordena, se hace. Sí, es la obra del Espíritu Santo, posar sobre el pecador, ya que Él posó sobre la tierra cuando estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fue Él mismo quien ejecutó la orden para que la luz brillara en las tinieblas. Así que en la salvación de un pecador, el Espíritu Santo hace que la luz brille en nuestras almas, convenciéndonos de la oscuridad, el pecado, la miseria y la muerte en la que estamos. Luego nos concede el arrepentimiento para el reconocimiento de la verdad, dándonos la fe para asirnos del Señor Jesucristo, que se ofrece en el Evangelio como el sustituto de los pecadores, la única ofrenda aceptable por el pecado para estar en paz con el Dios verdadero. Sí, Él concede la fe para ver en Cristo el precioso regalo de amor del Padre a su pueblo. Solo entonces el pecador puede ver por la fe que el Señor Jesús satisface todas sus necesidades y que en su sangre derramada está el perdón del pecado y que solo por el sacrificio de Cristo es alejado de la ira de Dios. En su luz vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. De nuevo, las Escrituras declaran que solo por el Espíritu Santo puede derramarse el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos 5:5 leemos: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay amor de Dios en nosotros. No hay amor por Dios que podamos producir de nosotros mismos, en nuestros corazones y afectos. ¿Por qué?
porque por naturaleza lo odiamos. Las Escrituras declaran que por naturaleza odiamos a Dios. Romanos 1:30. Por lo tanto, si hay algún amor en nuestros corazones por Dios, podemos estar seguros que fue puesto allí por el mismo Espíritu Santo. Oh, que tú y yo conozcamos y entendamos esta gran verdad cada vez más. Que siendo pecadores totalmente depravados, vacíos de todo lo que nos llevaría a Dios, la salvación tiene que ser del Señor, o ninguna alma se salvaría jamás. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha mostrado esto? Escucha de nuevo, amigo mío, la palabra de Dios. Está claramente declarado tanto en Juan 6:63 como en Efesios 2:1 que solo el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu muerto y nos hace vivir en Cristo. Segunda de Corintios 3:6 declara que solo el Espíritu Santo da vida, vida espiritual, y por lo tanto la vida eterna en Cristo. Efesios 2:18 nos dice que solo por el Espíritu Santo tenemos acceso al Padre sobre la base de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Romanos 8:26 nos dice que es el mismo Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras debilidades. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También leemos en 1 de Corintios 12:13 que solo por el Espíritu Santo somos bautizados en el cuerpo de Cristo, su iglesia, y hechos uno con Él. Por lo tanto, vemos en todas estas Escrituras que no hay manera de nacer de nuevo, de ver el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios, para ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, de estar unidos a Cristo y de tener acceso al Padre, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo, por mi parte, voy a atribuir toda la obra de la salvación a mi glorioso Dios Trino, al Padre por haberme elegido, al Hijo por morir en mi lugar, y al Espíritu Santo por aplicar sus gracias a mi corazón y a mi vida. Oh, que nos inclinemos en adoración ante nuestro Dios Trino y le demos alabanza, por Él mismo, tal y como se nos ha manifestado en sus tres personas. Adoremos su sabiduría, demos gracias por su gracia, y amémosle por su condescendencia para darse a conocer a nosotros en la persona de su Hijo. Alabemos su santo nombre por su Espíritu Santo, que fue enviado para convencernos del pecado y llevarnos a Cristo. Alabémosle por buscarnos como pecadores perdidos y salvarnos por su gracia, si de verdad ha hecho esta obra en nuestros corazones. Permítanme decir esta última palabra hoy a ustedes que conocen al Señor Jesús. Cuánto debemos alabar al Señor por el don de su Espíritu Santo en la salvación que nos ha dado. Le debemos todo lo que tenemos a su obra en nosotros. Él es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Romanos 8:15. Él es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Él es el Espíritu de Cristo, porque es dado por Cristo y habla de Él, Primera de Pedro 1:11. Es el Espíritu de vida, porque es el comunicador de la vida de Dios y el sustentador de la vida de Dios en nosotros. Romanos 8:2. Él es el Espíritu de la verdad, en oposición a todo lo que es falso e ilusorio. Juan 14:17. Él es el Espíritu de la gracia, como el otorgador de todas las gracias de la vida espiritual. Zacarías 12:10. Él es el Espíritu de poder en oposición a todo lo que es débil e ineficaz. Hechos 1:8. Él es el Espíritu de santidad. Por lo tanto, solo Él puede santificarnos y hacernos como Cristo en santidad. Romanos 1:4. La lista de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros y en nosotros parece ser interminable. Somos santificados por Él, movidos por Él, guardados por Él, llenos por Él. Tenemos gozo en Él, damos su fruto, cantamos en Él, oramos en Él, nos regocijamos en Él, y nuestro cuerpo es su templo. Por lo tanto, no debemos afligirnos ni apagar el espíritu,
sino ser controlados por Él momento a momento, porque Él es el regalo de amor del Padre y del Hijo para nosotros. Debemos rendirnos a Él, llenarnos de Él, ser controlados por Él y alabar a nuestro Dios vivo diariamente por su presencia en nosotros. Tomado de The Saving Work of the Holy Spirit, la obra salvadora del Espíritu Santo. L.R. Shelton Jr., 1923-2003, nació y se crió en Nueva Orleans, Luisiana, donde más tarde se convirtió en pastor asociado de la Iglesia Bautista de su padre. Aunque no tuvo la oportunidad de asistir a la universidad o al seminario, de joven devoró los escritos de Spurgeon, Pink, los puritanos y Lloyd Jones. En 1970, comenzó una iglesia y una librería en Litchfield, Minnesota. Allí desarrolló un ministerio dado por Dios para compartir la literatura clásica cristiana de siglos anteriores libremente en todo el mundo. En 1978, el pequeño ministerio se trasladó a Pensacola, Florida, donde se fundó la Iglesia Bíblica Monte Sión. Oh, que las iglesias de Cristo se despertaran con el sonido de su voz. Oh, que se volvieran hacia aquel que los ha herido y que los curará, que los ha afligido y los vendará. Oh, que reconocieran la mano y el poder del Espíritu Santo desde el principio hasta la hora presente. Oh, que dejaran de pensar en Él como una vaga influencia difusa y lo reconocieran como el Espíritu vivo de Dios, por cuya morada personal y actuación en nuestras almas somos vivificados, convencidos, convertidos, consolados, santificados y hechos aptos para el reino. ¿Quién puede decir cuánto de nuestra esterilidad actual y retroceso puede atribuirse a que no honramos al Espíritu Santo con el honor que se debe a su nombre? El Dr. Owen observa: no hay nada excelente entre los hombres. Todo lo absolutamente extraordinario, o lo que consiste en una eminente mejora de sus habilidades, se le atribuye en la Escritura al Espíritu Santo como el operador inmediato y la causa eficiente de ello. Antiguamente, Él era todo. Ahora, algunos quieren que no sea nada. ¿Cómo puede haber prosperidad en una iglesia o progreso en un alma si no hay un claro reconocimiento del Espíritu Santo y no se le honra en todas las cosas? Horacio Bonar, 1808-1889. Todo el bien que se hace en el mundo es obrado por el Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo honra a Jesucristo, así Cristo pone un gran honor sobre el Espíritu Santo. Si usted y yo intentamos, ya sea como iglesia o como individuos, prescindir del Espíritu Santo, Dios pronto prescindirá de nosotros. A menos que lo adoremos con reverencia y confiemos en Él, descubriremos que seremos como Sansón cuando sus trenzas fueron esquiladas. Se sacudió a sí mismo como lo había hecho antes, pero cuando los filisteos estaban sobre él, no podía hacer nada contra ellos. Nuestra oración debe ser siempre: Espíritu Santo, mora conmigo. Espíritu Santo, habita con tus siervos. Sabemos que dependemos totalmente de Él. Tal es la enseñanza de nuestro Maestro, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. C. H. Spurgeon, 1834-1892.